Maestra Lavinia va a hacer la presentación de la mesa, entonces le dejo la palabra. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues con el gusto de saludarles nuevamente. Tengo a bien presentar nuestra siguiente ponencia, que se titula Cataluña, Vientos de Libertad, y es presentada por Robert González García, quien es doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde fue catedrático entre los años 2005 y 2014. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI nivel 1, y profesor investigador de tiempo completo en el área de Ciencia Política y Administración Pública del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado de Estudios Políticos Comparados, y sus líneas de investigación son la participación ciudadana, las políticas públicas y la juventud y los movimientos sociales. Y también lo acompaña Lier Daban, espero que esté bien pronunciado su nombre. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Marketing Político por el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la UAB y diplomado en Psicocreatividad por la UAB. Es consultor político y estratega electoral, actualmente ejerciendo de delegado del gobierno de la Generalitat de Cataluña en México, con extensión en Centroamérica y el Caribe. Y sin más, bueno, pues damos paso a su ponencia, Cataluña, Vientos de Libertad. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Buen día, Robert. Primero de todo, antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta abierta para todos, rompiendo un poco el protocolo que se está haciendo, pero me gustaría saber si la gente conoce o ubica qué es Cataluña y dónde está Cataluña. A ver si alguno de los oyentes nos podía contestar, a ver qué conocen. Quizás no puedan hacerlo porque me parece que sus micrófonos están desactivados, pero okay. Si alguien quiere levantar la mano, se puede activar su micrófono. Sí. Bueno, lo que yo conozco es que es una región que trata de independizarse de España, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien más se anima? Veo que Elisa Bautista está intentando conectar el micrófono. ¿No? Bueno, les cuento un poco. Cataluña, como bien decía el compañero, es una comunidad autónoma dentro del Estado español. Eso podría, digamos, parecer como si fuéramos un estado dentro de la Federación Mexicana o en su momento, pues como habían muchísimos países que ahora están independientes en Centroamérica, en América, que se independizaron del Estado español, ¿no? Somos un territorio con una larga trayectoria. Y cuando decimos larga, estamos hablando de que antes de que se creara el Estado español como se conoce hoy día, ya había un territorio que se llamaba Cataluña, y que en los últimos años pues se está viendo, ¿no? Y se está conociendo a nivel mundial por esa lucha del pueblo catalán para independizarse del Estado español. Me gustaría un poco explicarles desde dónde venimos, ¿no? y cómo funciona eso. No es una reivindicación de 4 personas, no es una reivindicación de hace 3 días, sino es una reivindicación que lleva ya mucho tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de mucho tiempo, les voy a contar una pincelada rápidas el último periodo. Hay un término que se nombra el procés, ¿no? Que es el proceso de independencia. Ese procés empieza más o menos en 2003, cuando hay elecciones en España y uno de los candidatos, en este caso José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Español, en un evento dentro de la campaña electoral, hace una promesa al pueblo catalán, que es apoyaré el estatuto que salga en el Parlamento de Cataluña. Y con esa promesa empieza todo. Hay elecciones en Cataluña, gana una coalición de izquierdas
y esa coalición empieza a trabajar un estatuto. ¿Qué es el estatuto? El estatuto, digamos, es el marco de las leyes, es como una constitución, pero de Cataluña, que es el marco para todas las acciones que se quieran realizar, ¿no? Para todas las leyes. Desde el Parlamento de Cataluña se elabora un estatuto, que este estatuto se aprueba en el Parlamento, va a España y desde la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado deciden que no les termina de gustar, ¿no? Y empiezan a hacer toda una serie de acotaciones de este estatuto. Bueno, empiezan las acotaciones, vemos que de golpe en 2006 hay un recorte de este estatuto y luego vemos un segundo recorte del estatuto ya aprobado, digamos, pero estamos hablando de recortes de 50% de los artículos que habían, que estaban aprobados no solamente por el Parlamento de Cataluña, sino por la ciudadanía en un referéndum vinculante. Pues pareció que tanto el Tribunal Constitucional Español como partidos españoles, como el Gobierno español, como el Congreso, etcétera, no le importó la voluntad del pueblo catalán y decidió recortar más de la mitad de los artículos. Estamos hablando de artículos que en otras marcos legales de otras de comunidades autónomas sí estaban aprobados, pero en el caso de Cataluña no querían. Bueno, pues ahí hubo un rompimiento entre el pueblo catalán con el Estado español, porque ya veías que no dejaban seguir creciendo y seguir evolucionando pues, las formas de trabajar de la comunidad de Cataluña. A partir de ahí empiezan ya a ver, los partidos independentistas empiezan a agarrar más fuerza, la sociedad empieza a manifestarse, estamos hablando de que empezamos a ver desde el 2010 manifestaciones de 1 millón de personas y ahí increciendo hasta los eventos que se ven cada año, ¿no? Excepto este año que por la pandemia no se ha podido, pero en los últimos años hemos podido estar viendo cada 11 de septiembre, el Día Patrio de Cataluña, manifestaciones de 2 millones de personas, 1,5 millones, ¿no? De las más grandes a nivel europeo. Con toda esta evolución empiezan a agarrar volada los partidos independentistas que piden una separación del Estado español de forma pacífica, y eso es muy importante tenerlo en mente, de forma pacífica y de forma pactada con el gobierno español. Se hacen unas elecciones en 2015 donde los dos de los tres principales partidos independentistas en Cataluña hacen una coalición juntamente con las dos grandes asociaciones civiles en Cataluña en ámbitos culturales y a favor de la independencia, que es Òmnium Cultural por un lado, con Asamblea Nacional de Cataluña por el otro. Por lo tanto, estamos viendo cómo no solamente la política, sino la sociedad civil se unen con un mismo fin, que es la proclamación de la independencia. En esa campaña electoral, con esta coalición que se llama Junts pel Sí, se reivindican varias acciones. Entre ellas es hacer un referéndum vinculante para que todo el mundo tenga derecho a decidir, y eso es importantísimo. Más allá de si estás a favor o estás en contra, que tenga el derecho a decidir libremente su posición a favor o en contra de una república catalana. Segundo punto, empiezan a hablar de poder crear todas las instituciones catalanas que tendrían que haber después, ¿no? de este referéndum. Pues en su momento el presidente Carles Puigdemont, hoy exiliado en Bruselas, junto con todo su gobierno, realizan un referéndum el 1 de octubre del 2017. Esa es la fecha puesta, pero justamente el gobierno español prohíbe ese referéndum, dice que no es legal, dice que no hay, que el pueblo catalán no puede decidir a no ser que lo diga el gobierno español. Por tanto, aquí ya vemos pues un rompimiento, ¿no? Si el pueblo catalán no puede decir hasta que el gobierno español o el Estado español decida, pues ¿cuándo vamos a poder decidir? Siguen para adelante para hacer ese referéndum y aquí empezamos los primeros puntos. El día 20 de septiembre del 2017, el gobierno español interviene la Secretaría, el Ministerio o la Consellería, que decimos nosotros, de Economía, para ver si se está utilizando dinero público para este referéndum que ellos han declarado ilegal, ¿no? Hablando de anticonstitucional, dicen ellos.
Ese día, cuando se supo que estaban interviniendo las dependencias de la Secretaría de Economía, pues muchísima gente de forma libre, de forma pacífica, de forma voluntaria se agruparon a las puertas de la Secretaría. Y ahí tenemos el primer tema grave de los presos políticos y el rompimiento bastante radical entre gobierno español, Estado español y justicia española. Porque a partir de esos eventos, donde los dos líderes políticos que hablábamos antes de las grandes asociaciones civiles, como es ANC y como es Òmnium Cultural, Jordi Sánchez del ANC, Jordi Cuixart de Òmnium Cultural, para calmar a la gente, para que la gente no estuviera impidiendo el trabajo de las autoridades españolas, se subieron a uno de los coches que estaban ahí, que todo el mundo estaba subido en ese coche, se subieron al coche para calmar las masas. A partir de ahí, tanto Fiscalía Española como Advocacía del Estado Español, por tanto, del Estado español, repito, los detuvieron y les pedían prisión por sedición. ¿Y qué es sedición? Les voy a leer muy rápidamente qué es sedición para que todo el mundo entendamos qué es lo que dicen que es sedición y lo que luego ellos entienden por sedición. Sedición, según la Real Academia Española, es alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. La rebelión se distingue porque es derrocar el poder del Estado. Una manifestación pacífica donde los líderes de la sociedad civil se suben a un coche para pedir que la gente de forma pacífica se fuera a sus casas. Y por eso ya tenemos los dos primeros imputados por sedición. Se realiza el referéndum el 1 de octubre con las imágenes terribles en un estado democrático y lamentables, que es la gente pacífica durmiendo en las escuelas el día anterior para que no la cerraran y poder ejercer tu derecho al voto. Y, por otro lado, la policía española, la policía militar española también, porque es la Policía Nacional por un lado y la Guardia Civil, que es la policía militar española, intentando robar las urnas, acallar el pueblo catalán, entrando a los colegios, reventando los colegios y todo con una masa social, desde niños, abuelos, hombres, mujeres, jóvenes, todos de forma pacífica intentando proteger el voto. Y ahí son las imágenes terribles que hemos visto de porrazos, de amenazas, hasta incluso a una persona le sacaron un ojo con las escopetas estas de pelotas. A partir de ahí, como se realizó este referéndum, el resultado fue que encausaron a todo el gobierno catalán para ir a prisión. A todo. Algunos se fueron al exilio y otros están hoy día en prisión, acusados, como decíamos, por sedición. En ningún momento se vio el pueblo catalán de forma agresiva y acusados de malversar fondo público, cuando se ha determinado, se ha detectado que no hubo gasto público en eso, sino que fue desde la propia sociedad civil que se invirtió en urnas, se invirtió en papeletas, se imprimieron en Francia, vinieron las urnas de China. Por lo tanto, ahí tenemos un tema clave que es todo el tema de los presos políticos. Tenemos que recordar que dentro de 9 días los dos líderes que se subieron al coche para que la gente se fuera a casa pacíficamente llevarán 3 años en prisión y aún les quedan otros 7 años, 6-7 años de prisión. Tenemos que recordar eso, ¿no? Que tenemos 9 personas en prisión, más otros muchos que están en el exilio y la causa de más de 250 independentistas con causas por desobediencia, por defender el independentismo. Con eso interviene el Estado español, la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno de Cataluña, y nos encontramos que se tienen que hacer nuevas elecciones. Se hacen nuevas elecciones y en este caso la persona designada como presidente de Cataluña es Quim Torra, el presidente de Cataluña, Quim Torra. Ese presidente lo primero que hace al ser presidente es colgar una lona, una pancarta, en el Palacio de Gobierno para que, pues con un mensaje muy claro: libertad, presos políticos y exiliados. Y un lazo, ¿no?, como este, amarillo, en defensa
de los presos políticos y exiliados. Esto no es un símbolo de independentistas, es un símbolo de demócratas, es un símbolo de la libertad de expresión, es un símbolo de los derechos humanos. Lo pueden llevar independentistas y no independentistas. Gente que ve cómo está funcionando esta represión para un derecho de opinión. Bueno, pues en ese momento se cuelga una lona se cuelga una lona en Palacio Nacional. Estamos hablando del 2 de junio de 2018, pero hasta el 11 de marzo del 2019, es decir, casi un año después, cuando hay elecciones locales en Cataluña, un partido, digamos, nacionalista español, que es Ciudadanos, de la derecha española, pone una denuncia a la Junta Electoral Central, es decir, al INE, para que diga que ese símbolo, esa lona con ese mensaje es tendencioso políticamente y, por tanto, desde el gobierno están usando espacio público para hacer mensajes políticos. Piden que lo bajen y empieza una disputa entre la Junta Electoral y el presidente de la Generalitat de Cataluña para ver si quitaban o no quitaban la lona. Piden que la quiten, el presidente dice que no, que tienes tu derecho de expresar el derecho de libertad de expresión, y al final cambia la lona de que ponía libertad de expresión, libertad a presos políticos y exiliados, y pone otra que su mensaje es muy claro: libertad de opinión y expresión, artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con ese mensaje, que no comporta nada más que pedir la libertad de expresión, la Junta Electoral Central decide que o la quita o lo van a sancionar. La quita al cabo de 3 días, pero como ya ha tardado a quitarla según las fechas que le dieron la Junta Electoral Central, va a tribunales y estos tribunales, el pasado día 28 de septiembre, decidieron que por desobediencia el presidente Torra está inhabilitado. Imagínense ustedes, el INE, imaginen que el presidente Andrés Manuel pusieron una lona, el INE le pide que la bajara y como no la baja, el INE destituye al presidente Andrés Manuel. Imagínense esto. No lo ven normal, que no es una cosa normal. Pues esto es lo que está pasando en Cataluña. Una vez más, estamos viendo cómo la represión contra los independentistas y el derecho de opinión está cada día más perseguido. Tanto es así, y digo ya para terminar, un último caso es el actual canciller de Cataluña. Él fue alcalde cuando pasó el 1 de octubre del 17 y él se puso al lado de los ciudadanos para que pudieran votar libremente el derecho a decidir. Pues bueno, no había ninguna causa, estaba ahí pues, en su tema. Cuando él toma las riendas de la Consejería de Exterior, de la Cancillería, al cabo de 15 días, sorpresa, le llega una imputación por desobediencia. Y ayer tenemos la noticia de que el Tribunal Superior de Cataluña, de Justicia de Cataluña, va a hacer juicio el día 14 de diciembre pidiendo su inhabilitación también. Por lo tanto, estamos viendo una vez más cómo hay una represión, una persecución al movimiento independentista en Cataluña. Esto lo pongo para que vean un poco el contexto y doy la palabra al compañero Robert, que va a explicar un poco desde la sociedad civil todo lo que han trabajado. Ahora, sí. Hola. Gracias, Jair, a la Universidad de Chapingo, a este Congreso de Humanidades, y también a todos los estudiantes, todos los alumnos y alumnas de la Universidad de Chapingo y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿no? Alumnos que veo por aquí de las asignaturas de Teoría de la Democracia y de Movimientos Sociales. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, especialmente también agradecer a Moisés Zurita, al profesor, que nos haya invitado, y a Jair Gabán, ¿no? Porque pues no sé si les quedó. Bueno, quiero enfatizar que es la máxima autoridad de mi gobierno en México. Es como si dijéramos un embajador, si fuéramos un país independiente.
es el delegado del gobierno de la Generalitat, que es el nombre que tiene nuestro gobierno. Es un nombre histórico porque piensen que Cataluña existe desde hace más o menos 1000 años, ¿no? Es decir, es un país muy antiguo. Lo que pasa es que no es independiente, ¿no? Está dentro del Estado español y efectivamente lleva muchos años luchando por la independencia, pero sobre todo este último ciclo, el procés que ha explicado muy bien el compañero delegado Yeir, se ha situado en este siglo XXI, ¿no? Pero yo lo que quería destacar es el papel de la sociedad civil, porque a veces también desde sectores del españolismo y del gobierno español se decía que los catalanes se habían vuelto locos y que estaban mal dirigidos por su clase política, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es la sociedad civil, desde los movimientos sociales y desde el asociacionismo independentista, claro, la que ha empujado a la clase política y la que, en compañía con esta clase política, en una curiosa amalgama que a lo mejor no es normal en otros países, ha llevado este proceso, ¿no? Decirles que cuando empezó lo del estatut, que comentaba Yeir, empezó también con el empuje de la plataforma per el dret de decidir, una plataforma que aglutinaba en el año 2005 a 700 asociaciones civiles y 58 ayuntamientos, más 4.000 personas a título individual, y que de alguna manera este derecho a decidir congregaba tanto a sectores independentistas como a otros soberanistas atraídos por la necesidad de democracia, de que podamos decidir sobre todo, no solo sobre el marco territorial, sino también sobre qué políticas sociales queremos, ¿no? Esa plataforma movilizó en 2006 y en 2007 a centenares de miles de personas, por ejemplo, pidiendo la mejora de infraestructuras, pidiendo un mejor trato fiscal a Cataluña, porque Cataluña aporta más del 20% del Producto Interior Bruto al Estado español y en cambio no recibe ni siquiera un 10% de inversión, ¿no? Con lo cual es maltratada a nivel fiscal, ¿no? De alguna manera, en este ciclo, en este periodo de lucha por la independencia, podríamos decir que la sociedad civil ha sido capaz de aglutinar 3 argumentos. Una cuestión étnico-histórico-cultural, ¿no? Que es que Cataluña es una realidad nacional muy antigua, con nuestra propia lengua, cultura, costumbres, etcétera. El argumento económico, que efectivamente ante la crisis económica se nota más todavía que Cataluña está siendo expoliada, y el argumento democrático, es decir, poder decidir, o sea, que es lícito poder decidir qué modelo territorial queremos, ¿no? En los años 2009 y 2011, ya hace menos, hay una nueva oleada del movimiento independentista que son las consultas por la independencia, que son promovidas también por la sociedad civil y con la colaboración de los municipios, que no son sociedad civil, pero es el espacio de gobierno más cercano al ciudadano. Piensen que en Cataluña tenemos un sistema un poco distinto que en México, hay muchos municipios, sería más parecido a Oaxaca, por decir, ¿no? Tenemos 948 municipios, de los cuales 787 están en la Asociación de Municipios por la Independencia. Por lo tanto, el 80 y tantos % de los municipios están a favor de la independencia y también se volcaron en estas consultas, ¿no? Cuando en el año 2010, que ya nos ha comentado, me facilitó mucho, gracias Yair por la explicación, ¿no? Cuando en el año 2010 el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Constitucional, ¿no? La Suprema Corte, anula 14 artículos del Estatuto de Autonomía catalán, el pueblo catalán sale a la calle. Y el 10 de julio, en pleno verano, que son vacaciones en el Estado español, más de 1 millón de personas salieron a la calle, estábamos yo creo que todos, bajo el lema "Somos una nación, nosotros decidimos". Y en esa manifestación, que fue masiva, es donde yo creo que se produce un poco el desbordamiento de la clase política, ¿no? Recuerdo que los políticos estaban encabezando la manifestación y fueron desbordados por la sociedad civil bajo el clamo de independencia, ¿no? Y ahí es cuando el proceso por la independencia se acelera, ¿no? De alguna manera, ¿no? Luego llega el año 2011, en el que también hay un estallido de movilización social, que es el 15M, el movimiento de los indignados, ¿no? Contra la gestión neoliberal de la crisis, contra la clase política y contra los banqueros, ¿no? Y en ese contexto también se crea la Asamblea Nacional Catalana, que en abril de 2011, bebiendo sobre todo de las estructuras que habían organizado las consultas, emerge como actor civil, social, central del movimiento independentista. En unos meses ya contaba con 80.000 socios y tenía presencia en todo el territorio. Por tanto, la crisis económica y los recortes presupuestarios abonaron todavía más el discurso económico, al que se seguían sumando
los discursos étnico-culturales y cívico-democráticos, empujando en la misma dirección. La independencia como horizonte de solución a los múltiples problemas sociales, territoriales y democráticos. Esta ANC convocó muchas manifestaciones, pero sobre todo los 11 de septiembre. Entonces, en este momento, no sé si se va a escuchar bien, os quería compartir un breve vídeo, muy breve, porque no tenemos mucho tiempo, de resumen de una de ellas, en la que yo pude estar porque todavía no me había movido aquí a México. Fue en 2013 y aquí tienen el resumen. Fue una cadena humana de 400 kilómetros, más o menos, desde el Pertús, que está en el estado francés, hasta Alcanar, ya casi bueno, ya cerca de Valencia, en la que todos los catalanes que asistieron a la marcha unieron sus manos en el mismo momento, a las 17:14 horas del 11 de septiembre de 2013. ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Profesor. Sí, adelante, ahí se ve. Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Le voy a poner más voz, porque también es musical. Cabe destacar, y quiero comentar un poco el tema del vídeo que está poniendo Robert, Sí. que estas cadenas humanas no solamente se hicieron en Cataluña, que es evidentemente el lugar principal, ¿no?, que atravesó todo el país, sino que también en muchos lugares del mundo, los catalanes que vivimos fuera, también se hizo, ¿no? En el caso de México se hizo uno, de la Ciudad de México, desde la Diana hasta el Ángel, ¿no? Y se dio la vuelta. Es decir, en todos los lugares los catalanes salieron a reivindicar ese derecho a decidir y a ser una nación, como nación a ser un Estado, ¿no? Imagínense ustedes que la marcha fue desde Le Pertú, que está en la Cataluña Norte, en el Estado francés, hasta Vinaròs, que ya está en el País Valenciano, que es una zona también de habla catalana, pero que no pertenece a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Recorrió 450 kilómetros y se calcula de manera bastante fidedigna que fueron 2 millones de personas las que se tomaron de la mano en esta cadena humana pidiendo la independencia de Cataluña. Un poco también seguía un poco la manera como se consiguió la independencia en Estonia, Lituania y Letonia, ¿no? De manera pacífica y también con una cadena humana. Curiosamente, bueno, la catalana fue incluso más grande, ¿no?, que la que hubo en la independencia de los países bálticos, ¿no? También en el video me ha gustado ponérselo para que vean un poco que es un movimiento pacífico con muchas expresiones culturales, ¿no? Los castillos humanos, el baile de la sardana, digamos, que tienen que ver con la cultura catalana. Esta bandera, que también tengo yo detrás, la puse yo en mi escritorio, es la bandera independentista catalana, que se parece mucho a la de Cuba, si ustedes se fijan, ¿no? Porque históricamente, cuando Cuba consigue su independencia en 1898, también es cuando empiezan a surgir partidos independentistas en Cataluña, ¿no? Ya hace muchos años, ¿no? Y bien, no voy a acabar de voy a quitar el video porque si no, no nos va a dar tiempo de seguir con la charla. Entonces, vamos a ver, voy a dejar de compartir. Entonces, con este tipo de manifestaciones, se llega, efectivamente, lo que ha explicado Yair, ¿no? Vamos avanzando. Las elecciones autonómicas de Cataluña dan una mayoría independentista, en la cual se convoca este referéndum del 1 de octubre, pero que es prohibido por el gobierno español. Y aquí, de nuevo, la sociedad civil resurge con fuerza, ¿no? Básicamente, dos actores nuevos se suman, ¿no? Los comités de defensa del referéndum, los CDR, y el movimiento Escuelas Abiertas.
que nacen como respuesta de la sociedad civil a la prohibición por parte del Estado español del ejercicio de la democracia en Cataluña para decidir su futuro territorial. Surgen en centenares de municipios catalanes como un punto de encuentro de diversas tendencias del catalanismo y de la izquierda. Se organizan de forma asamblearia, descentralizada y sin liderazgos, con el objetivo común de defender la democracia ante la deriva autoritaria del Estado español. Esas asociaciones trabajan de alguna manera junto al gobierno, porque consiguen que, a pesar de estar prohibido, porque incluso el gobierno español se jactaba de que no llegaría a haber ni urnas. Y efectivamente las urnas llegaron, se colaron miles de urnas y se pudieron abrir los 4.300 colegios electorales, que en el caso de Cataluña y también de España, las votaciones, las casillas están situadas en los colegios de educación primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, ¿no? Y también en centros de atención de salud. A pesar de la represión de las fuerzas policiales, que generó más de 900 heridos, algunos de ellos graves, incluyendo ancianos, niños y mujeres golpeadas, 2,3 millones de catalanes consiguieron votar. De hecho, tenía aquí preparado, aunque tampoco sé, a ver si les puedo compartir también la pantalla un momentito de cómo la televisión, el gobierno español negaba la represión, a pesar de que era muy evidente, ¿no? Y vamos a ver, les voy a ver si puedo compartirles, pero primero debería... Lo tendría preparado, todo, pero después, aquí está. Voy a abrir el video. Y aquí la delegada de la que luego, cuando hay el 155 y nos quitan la autonomía, pasó a ser presidenta en funciones, ¿no? La que era portavoz del gobierno en esos momentos, diciendo que no había habido represión. Vamos a ver si me lo deja compartir. Ella está diciendo que las fuerzas de seguridad fueron muy profesionales, ¿no? Muy profesionales, pateando a los votantes, golpeándolos. Esto es delante de los colegios electorales. Ella dice que es proporcional la actuación, pero son ciudadanos de avanzada edad, algunos indefensos, golpeados por la policía de manera muy brutal, ¿no? Con patadas, con golpes. Y los ciudadanos de manera pacífica intentan impedir que la policía se lleve las urnas, ¿no? Pero pues son reprimidos. Aún así, a pesar de estas imágenes que ustedes ven, ¿verdad? Lamentables, la verdad es que 2.300.000 catalanes pudimos ejercer el derecho al voto, y de estos que votaron, el 90% votó a favor de esta es la policía, la Guardia Civil, como dice la policía militar, entrando en un municipio pequeño y golpeando a los vecinos. Perdona, no se ve el vídeo. ¿No se ve? Ay, bueno, esperen. Voy a dejar de compartir. Cabe destacar que esa jornada del referéndum terminó con más de 1.000 heridos civiles. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, por causas de la brutalidad policial que van a ver en estas imágenes. Esto es las puertas de los colegios y la policía reprimiendo a los votantes, como ven, señoras y señores, algunos de avanzada edad, ¿no? Que evidentemente intentaban simplemente poner su voto en la urna, ¿no? Aquí, cómo entran directamente en un municipio pequeño, golpeando a los ciudadanos, incluso creo que muchas veces también lesionaban a las autoridades de esos municipios, ¿no? A los alcaldes, etcétera, ¿no? Que estaban intentando votar también, ¿no? Pues decir eso, que el 90% de los votos, a pesar de estas imágenes que ven, muchos colegios se pudieron... Esta es la delegada, la portavoz del gobierno español, diciendo que no había habido agresiones y que la intervención había sido proporcional. Aquí están golpeando a los bomberos. Los bomberos intentaron defender a la ciudadanía también, pero pues fueron golpeados, ¿no? Y aquí el que era delegado del gobierno, aquí cómo roban las urnas, ¿no? Los policías a una ciudadana, cómo le están arrebatando la urna para impedir que vote. Y se confiscaron bastantes urnas, pero aún así votaron 2.300.000 personas
de las cuales 90% votaron a favor de la independencia, ¿no? Perdón que no se había visto hasta ahora, pero esta es una de las personas que fue más gravemente lesionada, que le rompieron los dedos de una mano, uno a uno, cuando aquí en este momento le van rompiendo los dedos. Luego otra que también fue pateada, ¿no? Con una patada voladora, en una escalera. Tratos muy vejatorios, ¿no? Que sufrimos y que desde aquí, desde México, pues los que vivimos aquí, pues la verdad nos indignó muchísimo porque pues eran nuestros familiares, ¿no? Los que estaban allí, nuestros amigos, ¿no? Entonces, digamos que para ir ya rápido, ya ha explicado, bueno, hubo una huelga general contra esta represión el 3 de octubre, la huelga, un paro general de actividades, todo el país se paralizó, la huelga más grande desde los años 80, y expresó la unión no solo de la sociedad civil, sino también de las fuerzas políticas y sindicales en torno a la defensa de la democracia y de los derechos humanos, ¿no? La represión se agudizó, como dice Jair, con la detención de los líderes de dos asociaciones civiles, Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Desde aquí pido su libertad inmediata. Llevan 3 años en prisión por manifestarse pacíficamente, incumpliendo decenas de normativas de derechos humanos internacionales. Y efectivamente el lazo amarillo se convierte en el símbolo de petición de libertad para los presos políticos y los exiliados. ¿Sabes cómo está de sucio? Si le pasas un poco. Sí. Después, cuando yo me creo voy, que hay una interrupción por ahí. No sé si... Vale. Bien, como después de... Ya voy acabando. Después de cuando sale la sentencia, hace un año, hay una gran indignación ciudadana, ¿no? Pero también hay una expresión civil a través de la desobediencia, que es el tsunami democrático. El tsunami democrático realiza acciones muy espectaculares que se pudieron ver hace un año, como por ejemplo la toma pacífica del aeropuerto del Prat, ¿no? De manera sorpresiva, organizándose a través de nuevas tecnologías, aparecen miles de personas que toman el aeropuerto del Prat. Aquí podemos ver, por ejemplo, les voy a compartir aquí una imagen de la gente de manera... cuando sale la sentencia contra el gobierno catalán y los líderes independentistas que los condena a prisión, apenas de 14 años, de 12 años, de 10 años, ¿no? En función del grado de... ¿no? Se produce esta manifestación y efectivamente se toma el aeropuerto de manera pacífica y el aeropuerto de Barcelona, una de las principales infraestructuras, debe cerrar, ¿no? Debe cerrar todas sus operaciones debido a esta acción de tsunami democrático, un movimiento de desobediencia civil. Y se producen también las marchas por la libertad, ¿no? Que llegan desde todas las partes del país, ¿verdad? Columnas enormes de personas que se dirigen a la ciudad de Barcelona también para protestar por este incumplimiento de los derechos humanos, ¿no? En conclusión, yo creo que el papel de la sociedad civil en el proceso catalán expresa 4 elementos. Primero, la crisis de las democracias representativas y su necesaria evolución hacia un mayor protagonismo ciudadano, quizás como única salida a la deriva autoritaria, represiva, penal y violenta de los conflictos, ¿no? En el caso catalán, la ANC, Òmnium Cultural, los CDRs se enmarcarían en esta tendencia a favor de la democracia. Lo novedoso quizá del caso catalán es que se articula de manera compleja, incluso a veces conflictiva, con los partidos políticos y las instituciones. De alguna manera, la República Catalana, por la que está luchando el pueblo catalán, podría ser una oportunidad para generar un proceso constituyente que desembocara en una democracia más participativa y más radical, ¿no? La nueva emergencia de la ciudadanía en Cataluña pone en juego también la cuestión de la identidad. A mí me gusta mucho distinguir entre 2 tipos de resurgimiento de la identidad, ¿no? Ante la globalización ha resurgido la identidad, pero a veces lo hace como identidad refugio, esa expresión de la extrema derecha, xenófoba, populista, que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento supremacista blanco contra las minorías negras, ¿no? Es la identidad refugio. En cambio, la de Cataluña es una identidad proyecto, una identidad que se manifiesta en contextos de acción, de comunicación e interpretación que rompen el aislamiento al que somos sometidas las culturas en la globalización neoliberal y que, de alguna manera, mediante acuerdos sobre derechos y responsabilidades comunes, intentan tejer un cambio social
unas subjetividades transformadoras y unas luchas de liberación, ¿no? Tercera conclusión, la cuestión económica. La crisis económica que empezó en 2008 y que ahora se acentúa con el coronavirus, está llevando a la desaparición o la crisis de los estados del bienestar, ¿no? Estos movimientos de base también demandan más leyes sociales. No es casualidad que el Parlamento catalán, en este proceso actual de independencia, ha aprobado muchísimas leyes progresistas y que el horizonte de una república catalana de carácter social está atrayendo a sectores populares que están a favor de la república y en contra de la monarquía española, y no solo a sectores independentistas. Y para acabar, la última conclusión tiene que ver con lo que les explicaba de la desobediencia civil, ¿no? Como estrategia de avance de los derechos democráticos y sociales ante la emergencia de este legalismo autoritario, digamos. La ejemplar acción democrática de la sociedad civil catalana el 1 de octubre estaba efectivamente en los límites de la legalidad española, igual que los tuvo la afroamericana Rosa Parks el 1 de diciembre del año 55, cuando decidió sentarse en un autobús y desobedecer las leyes de segregación racial de Estados Unidos. Por tanto, en estos momentos de crisis sistémica, en los que, parafraseando a Gramsci, lo viejo se derrumba y lo nuevo está todavía por nacer, la desobediencia civil puede ser una buena forma de afrontar la emergencia de estos monstruos autoritarios que nos quieren quitar las libertades que tantos años hemos luchado por conseguir. Muchas gracias y dejo abierto la tribuna para que realicen preguntas, que es lo interesante, ¿no? Recuerden que si quieren participar, solo tienen que levantar la mano vía Zoom o hacer su pregunta vía chat. Sí, vamos a dar paso a unas 3 preguntas para que sean las preguntas en bloque y después le damos la palabra a nuestros ponentes. Entonces, para que levanten la mano. Mientras están pensando sus preguntas, me gustaría hacer una reflexión que es importante ver un poco cómo la justicia trata el tema, ¿no? Estamos viendo como un proceso y una demanda política, una reivindicación política, una lucha política, en vez de estar tratada de forma política para poder llegar a un consenso, lo que se está haciendo es judicializar la política, se está buscando que los tribunales resuelvan de su forma, y estamos viendo que cuando los temas son tema de independencia buscan las penas máximas. Estamos hablando de, pues como decía Robert, de que tenemos gente condenada a 14 años de prisión, mucho más que lo que condenan a un violador o un ratero. Y por otro lado vemos como casos fefaentes de corrupción, como el caso del monarca español, digamos el monarca emérito, ¿no? el papá del actual, pues se fugó y la justicia no está haciendo nada, ¿no? Y eso es interesante ver estas reflexiones de cómo la justicia judicializa la política a su forma, ¿no? Veo que aquí hay 2 preguntas. Una pregunta de Marco Villa, ¿cuál es el siguiente paso en la lucha para la independencia? Y otra pregunta de Iván López, en la actualidad, ¿cómo se encuentra la situación del movimiento independentista que avances ha tenido después de la represión por parte de esta? Bueno, por parte por parte del Gobierno de Cataluña, es un gobierno que está compuesto por 2 de los partidos independentistas. Se está siguiendo trabajando con políticas sociales, políticas públicas en pro del ciudadano. Estamos viendo que muchas veces pues, políticas como temas de sustentabilidad medioambiental, como las placas solares o la autogestión de electricidad, se paran en el Tribunal Constitucional y no dejan avanzar políticas aprobadas por el Gobierno de Cataluña. ¿Y cómo está la situación ahora? La situación ahora es que Cataluña no tiene presidente. Y esto quiero remarcarlo. Cataluña no tenemos presidente, está inhabilitado y tenemos unas elecciones dentro de unos meses, ¿no? En específico el 14
de febrero hay elecciones en Cataluña, donde otra vez podremos ver el apoyo que tienen los partidos independentistas y los partidos nacionalistas españoles, ¿no? Y será otro pulso para ver cómo está yendo la sociedad a un lado y a otro. No es un tema de gobierno, pero lo que nos comentan desde la sociedad civil es que ellos siguen trabajando con más ganas que nunca en pro de estos movimientos independentistas, más allá de lo que se está haciendo a nivel oficial con el gobierno, ¿no? Yo estoy viendo también aquí las preguntas y podría intentar responder de manera conjunta. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso en la lucha por la independencia? Bueno, es buena pregunta. La verdad es que la crisis del coronavirus ha afectado a todos los movimientos sociales, ¿no? Y de alguna manera se están rearticulando, ¿no? Y hay una discusión ahí en el independentismo catalán sobre si hay que, de alguna manera, intentar conseguir otro referéndum, esta vez reconocido, aprovechando que hay un gobierno, ahora en el gobierno de España, se supone que progresista y que además llegó al gobierno gracias a los votos de un partido, bueno, a la abstención de un partido independentista catalán, que es Esquerra Republicana de Cataluña, y también de otro partido independentista vasco, que es Bildu. Otro debate es si aprovechando que desgraciadamente habrá nuevas elecciones en febrero, porque como nos ha explicado el delegado Yair, nuestro presidente ha sido inhabilitado de manera inaudita e ilegal, me atrevería a decir, por parte de la Suprema Corte Española, ¿no? Del Tribunal Supremo. Contar los votos otra vez, ¿no? Y si superan el 50%, declarar la independencia. Esa sería un poco la línea que se llama unilateral, ¿no? Unilateral. Yo creo que finalmente la lucha por la independencia no es sencilla y menos de la manera en la que la queremos hacer los catalanes, que es de manera pacífica, ¿no? No queremos utilizar la violencia porque estamos en contra de la violencia a nivel ético y porque además perderíamos, ¿no? La realidad es que nosotros no tenemos armas y el gobierno español tiene el ejército, ¿no? Entonces, puede ser un proceso un poco más largo, pero creo que no tiene marcha atrás. Lo digo porque a veces, más que hablar de pugna de fortalezas, podemos hablar de pugna de debilidades, ¿no? Y el que se está debilitando mucho es el Estado español. El Estado español sin los catalanes no es viable. Lo ha demostrado en los últimos 4 o 5 años, donde ha tenido que realizar elecciones generales para elegir a su presidencia de manera muy continua, porque al digamos, intentar expulsar a los catalanes del juego democrático, se quedan, digamos, sin un porcentaje importante de la población y de las fuerzas políticas que tradicionalmente han empujado la democracia en España. Por otro lado, yo creo que el movimiento independentista catalán debe buscar solidaridad y afinidades en todo el mundo y también en España, ¿no? Con un movimiento republicano que por fin termine con un anacronismo como es la monarquía española, de Felipe VI. Por tanto, la posición ante la monarquía, la posición de la monarquía, la posición de Felipe VI que preguntan por aquí, es totalmente contraria, no solo a la independencia, sino a la democracia en Cataluña. El discurso del rey el 3 de octubre de 2017 llamó a reprimir a los catalanes y llamó a una animadversión incluso xenófoba contra los catalanes. Y eso es muy peligroso. El rey debería haber mantenido su neutralidad y no lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, Cataluña puede sobrevivir sola en el ámbito económico. Sí, nadie puede sobrevivir solo. Estamos en un mundo interdependiente en el que ningún país, ni siquiera México, puede sobrevivir solo. Bueno, México tendría más probabilidades porque es muy grande, ¿no? Y tiene muchos recursos naturales, pero sería muy difícil sobrevivir a solo. Estamos en un mundo muy interdependiente. Cataluña, si se independiza, no se va a ir al espacio exterior, seguirá en Europa, en el mundo, y tendrá relaciones económicas y fraternas con todos los pueblos, incluido el español, ¿no? Hay muchas preguntas, Yair, ¿quieres contestar alguna también? Bueno, veo que hay una persona que quiere hablar. BMJ, su pregunta. ¿Sí puedo participar? Sí, sin problema. ¿Se me escuchan? Sí, bueno, tengo algunas dudas. Bueno, yo de entrada creo que sí hay que defender, no a rajatabla, el derecho de los pueblos a decidir sobre su destino, ¿no? Y creo que es uno de los principales derechos democráticos
que debemos defender en todos lados, ¿no? Sin embargo, con lo que pasa en Cataluña me surgen algunas dudas. Por ejemplo, recién leía, no, hace algunos días, La Vanguardia, no sé de qué tendencia sea, que entiendo que es de Cataluña el periódico, pero ahí levantaban una encuesta donde ya posicionaban como a los independentistas como en minoría, ¿no? En minoría respecto al resto de la población de Cataluña, ¿no? Y me llama la atención algunos aspectos, por ejemplo, los argumentos que se mencionaban, por ejemplo, que Cataluña está siendo expoliada por el Estado español, o concretamente por la burguesía de Madrid. En México es un argumento que ha utilizado la derecha, por ejemplo, de los gobiernos, por ejemplo, de Monterrey y Guadalajara, que también piden como otro trato, ¿no? O sea, les dicen que ellos son los que más aportan en la riqueza nacional y que deberían tener un trato preferencial, ¿no? Entonces, aquí cómo se colocaría en este aspecto este argumento respecto a lo que se maneja en México, por ejemplo, ¿no? No sé, la derecha de Monterrey o la derecha de Guadalajara, utilizando también este argumento para tener, de hecho ya hay se han conformado ya un frente de gobernadores pidiendo un rediseño de la distribución presupuestal en México, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, desde el punto de vista como de la clase obrera, ¿en qué situación quedarían los trabajadores inmigrantes que ni siquiera tienen el derecho al voto en la región de Cataluña, o todos los trabajadores, o todos los obreros que emigran hacia Cataluña de otras regiones más pobres de España, que obviamente no son catalanes, no hablan catalán, y cuál sería la condición en la que ellos quedarían? Ok, mira, primero de todo, catalán es toda persona que quiere y llama a Cataluña, más allá de si has nacido ahí o no has nacido, por tanto es un movimiento transversal. Todo el mundo puede entrar en este espacio. Respecto a lo que comentabas de que es una minoría, bueno, se tendrá que ver, ¿no? ¿Qué es una minoría? Estamos hablando de que el 80% de la ciudadanía de Cataluña, el 80%, está a favor del derecho a decidir. Es decir, más allá de estar a favor o en contra de la independencia, el 80% de la población de Cataluña quiere pues decidir y poder expresar su opinión si está a favor o en contra, y eso es importantísimo. El movimiento independentista es un movimiento únicamente económico, como estás comentando en otros territorios a nivel mundial. Es un tema que entra desde la parte, digamos, emocional, histórica, cultural, reivindicativa, según qué espacios económica, pero es un tema mucho más amplio que solo el tema económico, ¿no? Y la pregunta respecto a las clases sociales, pues como comentabas, aquí es un movimiento transversal, no solamente de dónde vienes o dónde vas, sino en todos los estatus sociales. Encontramos gente muy adinerada, gente muy humilde, codo a codo trabajando para este objetivo. Por lo tanto, aquí sí que hay es muy amplio, como decía Robert, no tiene posturas, digamos, sí hay internas, pero más allá de eso, todo el mundo está trabajando a la una, ¿no? Un poco para responderte tu pregunta. Sí, a mí me gustaría complementar las respuestas de Yehi, con las que estoy de acuerdo. Es que son muchas preguntas, pero por ejemplo, el tema de los inmigrantes, pues bueno, los que no dejan votar a los inmigrantes son el gobierno español, son las leyes españolas, no las catalanas. De hecho, en las consultas por la independencia y en los referendos que hay en Cataluña han tenido derecho a voto y han votado muchos inmigrantes latinoamericanos, asiáticos, etcétera, han votado y son partícipes del movimiento independentista. Cataluña es un país formado por gente que viene de todo el mundo. Yo mismo, mis apellidos no son catalanes, me llamo González García, ¿no? Mis abuelos eran de la Carolina Jaén, ¿no? De las minas, y de Ciudad Real, ¿no? De Castilla. Y así es mucha parte del movimiento independentista. No tiene nada que ver en ese aspecto, ¿no? Sí que hay un sustrato de cultura propia, de la cultura propia catalana, a la que nos hemos sumado oleadas distintas de inmigrantes de dentro y de fuera del Estado español.
En cuanto al tema de compararlo con Monterrey y Guadalajara, no tiene nada que ver, ¿no? Si quiere compararlo con algo de México, yo lo compararía con las culturas originarias, ¿no? Con los pueblos originarios, tendría más que ver con eso. Tampoco exactamente, pero tendría más que ver con eso. El expolio que sufre Cataluña es real, no es un argumento de la derecha, es con datos, lo puede defender incluso gente de izquierda. De hecho, si usted viviera en Cataluña, vería que, a pesar de ser una de las zonas más ricas del país, tiene grandes deficiencias en las infraestructuras gestionadas por el Estado español, como es los trenes, ¿no? Sin embargo, en regiones prácticamente despobladas, usted tiene unos trenes de altísima calidad que no se usan, ¿no? Pero que están en las partes que España privilegia, ¿no? Entonces, no pedimos que se nos dé un trato preferencial, pedimos que se nos dé un trato igualitario, ¿no? Que como se da a las demás zonas del Estado español, ¿no? Y finalmente, las clases sociales, bueno, ya lo ha contestado aquí Yair, ¿no? En el movimiento independentista hay gente de todas las ideologías y, de hecho, por ejemplo, los partidos políticos que representan el independentismo hay de centro-derecha, que es Junts per Catalunya, de centro-izquierda, que es Esquerra Republicana de Cataluña, e incluso un partido anticapitalista, que es la Coordinadora de Unidad Popular, que es claramente antisistema y que tiene diputados en el Parlamento catalán y en el español. Y de aquí acabo la respuesta. Es muy curioso que los medios de comunicación españolistas, aunque se editen en Cataluña, siempre dicen que el independentismo es una minoría, pero cada vez que se abren las urnas, el independentismo gana las elecciones. Desde 2010 hasta ahora, todas las elecciones, incluidas las españolas, son ganadas en número de votos por el independentismo, ¿no? El número de diputados. El número de votos está muy disputado porque hay un sector de la población catalana que viene a ser entre un 10 o un 15%, que no es ni independentista ni españolista, ¿no? Sino que es más bien federal, ¿no? Entonces, este sector vota a partidos que no son independentistas, pero que tampoco son unitaristas, ¿no? Entonces, la única manera de resolverlo es mediante un referéndum. Pues adelante, votemos, ¿no? Es lo que decimos los catalanes, que se nos deje votar. El único que impide votar aquí es el Estado español. Los catalanes hay un acuerdo muy amplio que puede abarcar incluso a votantes de partidos españoles que están de acuerdo con resolverlo de manera democrática mediante un referéndum en el que se vote, como en Escocia, como en Canadá, como en Nueva Caledonia, como en muchos países está ocurriendo, se vote sí o no a la independencia. No creemos que sea ningún problema, ¿no? Y respecto a la última pregunta, ¿el proceso presentado en Cataluña podría ser considerado de cierta manera una ola de democratización? Sin duda, es decir, el gobierno de Cataluña está trabajando para todos los ciudadanos de Cataluña, ¿no? Y todo, pues, el derecho a decidir es un derecho para todos, no solamente para los que son independentistas o no son independentistas, es para que todo el mundo pueda decidir. Por tanto, se está trabajando la libertad de expresión, los derechos humanos para toda ciudadanía, ¿no? Cuando por contra encontramos la judicialización de la política que va solamente en contra de un sector y no beneficiando a todos, ¿no? Y eso tiene que ser muy, muy claro. Respecto a la pregunta que hacía Eva Yasmín Juárez Santillán, después de la destitución del representante Quim Torra, en este momento, ¿quién ha tomado el liderazgo? El liderazgo se llegó, como decíamos, el gobierno de Cataluña está formado por una coalición de dos partidos. Se llegó a la conclusión de que dejábamos el espacio sin presidente porque es muy fuerte que nos hayan inhabilitado. Repito, imagínense que el INE, que no tiene nada por encima del presidente, lo destituyera, ¿no? Y hiciera que los tribunales y la Suprema Corte Mexicana destituyera al presidente. Es que eso es algo que no nos puede entrar a la cabeza. Pues esto es lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? Que la Junta Electoral Central, sin tener nada más que poder en temas electorales, ha conseguido que el Tribunal Supremo de Español condenara al presidente y lo inhabilitara. O sea, esto es muy fuerte. Por tanto, no hay presidente, no hay un líder y eso es una cosa importante. No tenemos 1, 2 o 3 líderes. Aquí hay muchos líderes. La sociedad civil como tal es líderes, pero es que tenemos a 9 líderes políticos, y digo 9 líderes políticos en prisión. Tenemos a, si no recuerdo mal, 5 líderes políticos más en el exilio. O sea, tenemos muchísima gente, pero cada vez más esta represión está ahí. No es que haya un líder, se le corta la cabeza y se termine el movimiento. Aquí hay muchos ciudadanos que están dispuestos a representar su ideología y a su país, ¿no? Y por eso estamos trabajando
en este ámbito. No sé, a ver, Robert, si quieres añadir alguna cosa más. No, porque ya prácticamente solo queda un minuto y muchas preguntas. Una, si Cataluña fuera independiente, si habría lazos con España, pues por supuesto que sí. Más de la mitad de la población de Cataluña proviene de la inmigración española. Nunca se romperán esos lazos, ¿no? Correcto, tiene que quedar muy claro que no hay ninguna intención en eso. Correcto, O sea, no es un odio a España, ni mucho menos, sino simplemente pues una reivindicación, ¿no?, a tener en cuenta en pro de Cataluña. No es un movimiento anti nada, sino a favor de. Como decíamos, buscamos crear más lazos y habría un hermanamiento entre dos estados, dos naciones que se estaría trabajando, ¿no? Sí, yo creo que lo daría por aquí por concluido porque ya nos vamos del tiempo. Muchas gracias por las preguntas también, para las preguntas, la intervención que hubo creo, de un profesor más o de VMG, que no sé el nombre, pero que está muy bien porque así cuando se confrontan opiniones distintas es cuando realmente el debate es más rico, ¿no? Entonces les agradecemos mucho a los organizadores de este congreso habernos invitado al delegado de Cataluña y a mí como profesor. Perdón, Robert, veo que hay una última pregunta. No sé si pueden dar, si se puede hacer o no se puede hacer. Desde la organización, ustedes deciden. De Ricardo Cruz, Catalán. Pues el último comentario y cerramos con eso porque hay que grabar descargar la sesión. El último comentario. Perfecto. Ricardo, te escuchamos. Parece que no. Ricardo Cruz, Catalán. Dice que no puede usar el micrófono. No puede usar el micrófono. Bueno. Si se le puede dar acceso está bien. Sí, no, Alex, ¿puedes darle acceso a... Ahora ya tiene acceso. Al delegado? Ricardo, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. A ver, bueno, espero que nos alcance el tiempo, pero tengo una duda que, bueno, es una pregunta para poder hacer la pregunta real, por así decirlo. En sí, ¿por qué inició este movimiento independentista? Bueno, creo que hemos intentado explicarlo durante la conferencia, pero sí, porque no entendí mucho. Digamos que este último momento es sobre todo inicia de manera reactiva, es verdad, por la decisión del Tribunal de la Suprema Corte Española de anular 14 artículos del Estatuto de Autonomía catalán que habían sido previamente acordados por el Parlamento catalán, por el Parlamento español y por la ciudadanía en referendo. Es decir, una especie de golpe de Estado de la Suprema Corte Española contra el propio ordenamiento jurídico y contra los derechos políticos de los catalanes, ¿verdad? Este es de este ciclo. Si me dices históricamente, pues bueno, porque Cataluña es un país y como México consiguió su independencia hace 2 siglos, pues Cataluña sigue luchando por ella y generación a generación hay momentos de oportunidad que plantean esta lucha, ¿no? Por tener un país propio desde el cual poder defender mejor nuestra cultura y nuestra lengua, que siempre están amenazadas, porque dentro del españolismo hay una pulsión anticatalana, ¿no?, que nos agrede. Si no hubiera esas agresiones, quizás no estaríamos bien en España, pero no es el caso, ¿no? Y nos permitirá también gestionar mejor nuestra economía, nuestros derechos sociales y de alguna manera, pues ¿por qué quiere independizarse Cataluña? Pues porque todos los países tienen derecho a la autodeterminación, según dice las propias Naciones Unidas, ¿no? Bueno, es que con todo eso, yo me cuestiono que en lugar de separarse, ¿por qué no oigan, crean una... nos excedimos de tiempo. No sé, Ricardo Cruz, si él estuvo desde el inicio de la mesa, pero ya estamos excedidos de tiempo y debemos cortar. Perdón, pero... Sí, no pasa nada. Además, Ricardo Cruz, yo lo conozco y me puede preguntar. No hay ningún problema. Miren, debemos considerar, voy a darle el micrófono a, bueno, si quieren hacer un comentario final, los ponentes, porque debemos suspender la sesión para descargarla y poderla montar en nuestro sitio. Entonces ya sería el cierre en este momento. Simplemente me gustaría dar las gracias a la oportunidad de poder estar aquí explicando qué está pasando en la realidad catalana actualmente.
Gracias a todos los estudiantes, a todas las personas que nos han estado escuchando y les invito a que cualquier duda, cualquier cosa nos sigan en las redes sociales, tanto a Robert como a servidor o a la delegación del Gobierno de Cataluña en México. Bueno, se estarán haciendo más eventos en los próximos días, esperemos, y por lo tanto lo que necesiten saber, cualquier duda, pues aquí nos tienen, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Yo también nada más sumarme a los agradecimientos a la Universidad de Chapingo y al Congreso de Humanidades y a todos los estudiantes que han asistido y profesores, que además el tema ha generado bastante debate y eso siempre es muy bueno y agradecerles. Efectivamente, como dice aquí Vicente Giral, si después Moisés, cuando tengan el tema montado, nos puede compartir el video para que le demos difusión, porque siempre es bueno para nosotros podernos explicar, porque no tenemos digamos, no tenemos la amplitud de medios de comunicación que tiene, por ejemplo, España, ¿no? Entonces nos es muy beneficioso tener estos espacios y donde confrontar ideas y donde explicar lo que está sucediendo en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes y a los asistentes. Los videos estarán montados en YouTube de Cienum. Ahorita vamos a cerrar esta sesión para poder grabarla. En 5 minutos la volvemos a abrir. Es el mismo link y la misma contraseña. Y cuando se vuelva a abrir, les paso el link de Facebook de Cienum, donde van a estar estas ponencias. Pues muchas gracias y nos vemos en 5 minutos. Hasta luego.